Hola, les doy la bienvenida a Close Up, el programa en donde les comparto información para que ustedes sepan quiénes son los políticos destacados a nivel nacional e internacional. En esta ocasión les hablaré de Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca en Estados Unidos. Caroline Leavitt es la vocera de la presidencia de Donald Trump desde el 2025. No solo es la persona más joven en ocupar el cargo, tiene 28 años, ella también destaca entre las otras 4 personas que han ejercido como voceras con Trump porque replica de manera fiel y con la misma intensidad su discurso. Por ello, también replica la información falsa y estigmatizante que Donald Trump comparte sobre, por ejemplo, lo que representan las personas migrantes en Estados Unidos. Los otros asesores de Trump durante su primera gestión como presidente intentaron en algún momento filtrar o moderar el discurso de Trump. El diario New York Times ha comparado a Leavitt con Sean Spicer y Kayleigh McEnany, el primero y la última vocera del republicano. Spicer se mostró en algún momento abrumado por tensiones internas y McEnany, aunque fue reconocida por usar carpetas de datos para confrontar a la prensa, fue distinta a Leavitt, quien respalda ampliamente los discursos de Donald Trump y los discursos de sus seguidores que replican en redes. Es decir, ha minimizado cualquier fricción con Trump porque se alinea completamente a su narrativa. El diario The Times también ha descrito a Leavitt como una extensión directa de la voz de Trump. Jesús García, editor en el diario La Opinión, la describe como una soldado de la administración de Trump que obedece órdenes sin cuestionar y difunde sus mensajes exactamente como se le indica. El periodista Jesús García no solo la muestra como una empleada, sino como una creyente verdadera de los ideales de Trump, que entiende su ritmo y el tono que desea proyectar. El periodista que radica en Estados Unidos narra cómo Leavitt ha replicado la estrategia de confrontación de Trump, por lo que ha adoptado un discurso agresivo hacia la prensa durante las conferencias en las que se ha mostrado molesta, como si recibiera los cuestionamientos sobre el ejercicio del gobierno de Trump como ataques personales. Trump es el mentor de Leavitt. Ella llegó muy joven con él, entonces ella básicamente se forma dentro de su grupo político con él, o sea, ella lo admira absolutamente, lo respeta completamente, respeta su proyecto de gobierno, cree ciegamente en el proyecto de gobierno del presidente Trump y lo defiende y se nota de esa forma. No estoy diciendo que esté mal defender o creer lo que tú quieres creer en ese sentido. El problema es qué datos duros estás utilizando para defender algo, ¿no? En este caso, obviamente, queda en evidencia en varias ocasiones que hay un problema en que estás mintiendo sobre ciertos temas, ¿no? Que tratas de reducir o disminuir las problemáticas cuando es evidente que es un gran problema. Entonces, ella tiene ella es como un soldado dentro de la administración Trump, obedece órdenes y se nota esa capacidad de trabajo que ella tiene. O sea, ella se alinea a lo que le piden como a lo que se está realizando dentro del gobierno. Y eso es un problema que tuvieron los primeros voceros de Trump. Se me fue el nombre ahorita del primer vocero, de hecho, el primero que duró muy poco, de hecho, es porque él tenía esta intención de tener iniciativa sobre cómo responder o hablar sobre ciertas cosas y generaba más problemas dentro del mismo gobierno. Y lo que hace Leavitt es diferente. O sea, ella no genera problemas dentro del gobierno por el mensaje. Ella sigue el mismo mensaje. Si hay una contradicción de funcionarios, ella pues lo dice, se lo dijeron como tal, pues ella continúa de frente, pero ella obviamente lo que hace es mantenerse en la misma ruta del gobierno, del mensaje que quiere establecer el gobierno del presidente Trump, y para ella es sagrada su palabra, o sea, en 100% decir si lo dijo él, es así. Entonces,
Creo que esa es la gran diferencia porque ella sí está totalmente, yo lo defino así, es una soldado dentro de la administración, sigue las órdenes como se le indican, el mensaje lo entrega como se le indica y bueno, obviamente si hay algo que salga del cuestionamiento, la descoloca, obviamente, porque hay muchas cosas que no sabe, hay muchas cosas que no sabe cómo conectar o cambiar porque no tiene esa experiencia que tienen otros comunicadores que pues tenían esa capacidad de darle la vuelta a las temáticas, ¿no? Entonces, y Corta, por ejemplo, tiene esta reacción muy tajante, ¿no? De cortar, por ejemplo, termina una conferencia de prensa y a veces sale hasta como enojada. Ella no establece la estrategia de comunicación al 100%, sino que es evidente que ella recibe, vamos a hacer el mensaje sobre este tema es lo vamos a manejar así, A, B, C y D, y ella va directo justamente con ese mensaje, lo cual obviamente para el gobierno del presidente Trump es positivo. Caroline Leavitt se acercó al círculo cercano de Trump durante su campaña para el Congreso por Nuevo Hampshire en 2022. Un perfil de la funcionaria que elaboró la revista Político narra cómo ese año, 5 meses antes de la elección primaria de septiembre, llegó a Palm Beach, en Mar-a-Lago. Las encuestas mostraban que iba perdiendo por un amplio margen, pero Político narra que aún en esa condición, Caroline Leavitt hizo lo que describió como una apuesta política calculada. El diario expuso lo siguiente: Leavitt solicitó una reunión con el hombre que la inspiró a entrar en la política, es decir, Donald Trump. No esperaba obtener su apoyo, solo necesitaba asegurarse de que no apoyara a su oponente republicano en la contienda por el primer distrito congresional de Nuevo Hampshire. En esa reunión, Leavitt le pidió una oportunidad para demostrar su valor. Desde entonces, mostró un total respaldo por el movimiento MAGA, y aunque no ganó las elecciones, durante su campaña, poco a poco ganó la confianza de Trump porque pudo traducir su mensaje a una audiencia más joven. Con este contexto, hagamos un primer close-up a las polémicas que han marcado la gestión de Caroline Leavitt. El 6 de febrero del 2026, la Casa Blanca enfrentó fuertes críticas luego de la difusión de un video con imágenes racistas desde las redes de Donald Trump, un video que comparó a Michelle y Barack Obama con simios. Ante los cuestionamientos, la vocera de la Casa Blanca minimizó la gravedad de este asunto al calificarlo como un meme, pero el rechazo generalizado, incluso de sectores republicanos, llevó a que culpara por la publicación a un asistente. Así, evitó ofrecer disculpas a nombre del presidente Trump. Además, Leavitt ha sido señalada por defender información falsa. Por ejemplo, en enero de este 2026, la Casa Blanca alteró digitalmente la imagen de Nekima Levy Armstrong, una manifestante afrodescendiente y abogada opositora a Donald Trump, quien fue arrestada luego de interrumpir un servicio religioso en Minnesota. La versión difundida por la Casa Blanca en redes sociales la mostraba llorando y con la piel oscurecida, en contraste con una imagen anterior que había sido publicada por un funcionario y donde se mostraba tranquila. Periodistas del New York Times revelaron que la imagen fue manipulada con inteligencia artificial. La Casa Blanca fue cuestionada sobre este tema y respondió con un mensaje en X del subdirector de comunicaciones en el que se leía lo siguiente: la aplicación de la ley continuará, los memes continuarán. Así es como opera la oficina de Caroline Leavitt. Otro caso que muestra cómo Caroline Leavitt se ha confrontado con la prensa es el asesinato de Renee Good. En enero de este 2026, Caroline Leavitt protagonizó una disputa con periodistas al descalificar a Renee Good, una mujer asesinada por agentes de ICE. La vocera de la Casa Blanca acusó a Good de ser una insurgente de izquierda y ante los cuestionamientos de la prensa criticó la deshonestidad de los medios e incluso al periodista que la cuestionó sobre el tema lo calificó como un hacker de izquierda. Dijo que se hace pasar por periodista y a quienes estaban en la sala de prensa también los cuestionó por tener opiniones que calificó como torcidas. Días después, el 26 de enero,
luego del asesinato de Alex Pretty, un enfermero de 37 años quien murió al recibir disparos de agentes de migración. Levitt tampoco se disculpó por cómo Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, llamó a este joven terrorista doméstico. En cambio, Caroline Levitt culpó a los demócratas por generar una resistencia hostil que, de acuerdo con ella, derivó en este asesinato. En el tema de migración, a finales del 2025, Levitt enfrentó otra polémica que involucró a un familiar, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, detuvieron a Jennifer Levitt, madre del sobrino de Caroline Levitt en Nuevo Hampshire. Levitt solicitó privacidad para su familia, pero mantuvo su postura política al declarar que las leyes migratorias deben aplicarse de manera uniforme. También afirmó que aunque se trató de un asunto familiar difícil, apoya que se cumpla la ley y la agenda de seguridad fronteriza de Trump. Dijo que nadie está por encima de la ley. El caso avanzó en los tribunales y unos días después, en diciembre del 2025, una jueza de migración ordenó la liberación de Jennifer Levitt con una fianza de $10,000. Durante esta audiencia se determinó que la mujer, que había vivido en Estados Unidos durante años, no tenía antecedentes penales graves, no representaba un riesgo de fuga ni una amenaza para la seguridad pública. Y para hablar de nueva cuenta sobre la relación de Levitt con los medios de comunicación, hay que recordar un enfrentamiento que tuvo con la prensa en noviembre del 2025, cuando el presidente Trump llamó cerdita a una reportera, un insulto que la vocera de la Casa Blanca defendió como una muestra de la honestidad de Trump. Vamos ahora a un segundo close-up para entender la trayectoria profesional y mediática de Caroline Levitt. Caroline Levitt ya es una figura central en la comunicación política conservadora de Estados Unidos. Hablemos de sus orígenes. Ella nació el 24 de agosto de 1997 en la localidad de Atkinson, Nuevo Hampshire. Bob y Erin Levitt, su padre y su madre, trabajaban en negocios locales, un puesto de helados y un concesionario de camiones usados. Creció en un hogar católico. En la secundaria asistió a la Central Catholic High School, una institución privada ubicada en Lawrence, Massachusetts, de la cual se graduó en 2015. Ella es la primera integrante de su familia inmediata que pudo acudir a la universidad. Durante su época de estudiante, destacó en el deporte de alta competencia, particularmente en softball. El periódico Eagle Tribune la calificó como jugadora prominente, como una All-Star 2 años consecutivos, durante 2014 y 2015. Sus estudios universitarios los cursó en la escuela privada y católica Saint Anselm College, a la que ingresó con una beca deportiva para jugar softball en la División 2 de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria. Pero cuando terminó su segundo año, decidió abandonar el equipo para dedicarse a sus estudios en comunicación y política, así como al activismo político. Caroline Levitt fue voluntaria en el Instituto de Política de Nuevo Hampshire durante la universidad. Esto le permitió ver de cerca la logística de las primarias presidenciales de 2016, en las que compitió Donald Trump. Su experiencia en medios de comunicación inició con coberturas deportivas, y en el periódico escolar durante la universidad ya opinaba de su entorno académico. Pese a estar en una escuela católica, decía que su entorno académico era liberal. En el periódico de su universidad escribió en agosto del 2016 un artículo que ya cuestionaba la postura de medios y periodistas en contra del entonces candidato presidencial Donald Trump. En un texto titulado «Medios estadounidenses distorsionando la verdad con objetivos políticos», Levitt escribió lo siguiente: «Di lo que quieras sobre Donald Trump. Ciertamente no es perfecto, pero sin duda se enfrenta no solo a un candidato corrupto, sino también a los medios de comunicación torcidos y sesgados. Los medios liberales son injustos y a veces simplemente falsos». Un discurso muy similar
al de Donald Trump. La relación de Levitt con los medios desde la universidad la recordó el periodista Adam Green en un perfil publicado en la revista Político en abril del 2025. En él narra lo que le dijo en entrevista Neil Levesque, director del Instituto de Política de Nuevo Hampshire, donde Caroline Levitt fue voluntaria en la universidad. Levesque narró que Caroline se sentía frustrada en el periódico estudiantil porque si escribía una historia, por ejemplo, un lunes, esta era publicada hasta días después. Esto dijo Neil Levesque a la revista Político. Ella, Caroline Levitt, descubrió que el periódico escolar no era la mejor manera de comunicarse con otros estudiantes. Y justamente en su etapa universitaria creó un club de radiodifusión para hablar con otros estudiantes acerca de herramientas técnicas y otras narrativas para crear contenido. Todavía como estudiante, obtuvo una pasantía como escritora en la Oficina de Correspondencia Presidencial de la Casa Blanca. Levitt se graduó en mayo del 2019 y se mudó a Washington en julio de ese año, ya con un trabajo de tiempo completo que le ofrecieron en la Casa Blanca. En la Oficina de Correspondencia de la Casa Blanca, trabajó, por ejemplo, en responder cartas que los estadounidenses le escribían a Donald Trump. Cuando concluyó el primer mandato de Donald Trump en enero del 2021, Levitt realizó una transición estratégica hacia el Congreso de los Estados Unidos. La congresista republicana de Nueva York, Elise Stefanik, la contrató para desempeñarse como su directora de comunicaciones. En este puesto, Levitt expandió su red de contactos dentro del Partido Republicano. La prensa estadounidense ha descrito cómo la republicana Elise Stefanik encontró en Caroline Levitt una aliada por ser una comunicadora que compartía su estilo agresivo y la defensa incondicional del movimiento America First, América Primero. Durante su trabajo con Stefanik, entre el 2021 y 2022, Caroline Levitt se encargó de proyectar el perfil de la congresista a nivel nacional como una de las principales aliadas de Donald Trump. Caroline dejó ese trabajo a principios del 2022, cuando renunció para regresar a Nuevo Hampshire y lanzar su propia campaña para el primer distrito del estado. Y antes de iniciar su campaña, de acuerdo con información que ha recopilado el diario Hindustan Times, Levitt reconoció ante un grupo de republicanos en Nuevo Hampshire que se sentía contenta por no haber continuado su trayectoria profesional en medios de comunicación, pues describió que trabajar en medios de comunicación es trabajar en el lado oscuro. ¿Cómo es actualmente la relación de la vocera de la Casa Blanca con medios de comunicación? Jesús García, periodista de La Opinión, nos da detalles. Vamos a este tercer close-up. Desde que Trump inició su administración como presidente, Caroline Levitt dejó claro que abriría espacios a medios de comunicación alternativos como canales de YouTube, podcast o a creadores de contenido. En contraste, ha puesto más limitantes a otros periodistas, por ejemplo de la agencia Associated Press, quienes en febrero del 2025 fueron bloqueados para acceder al despacho Oval debido a la negativa que la agencia mostró de utilizar el término Golfo de América en lugar del Golfo de México, como propuso en su momento Donald Trump. Esto es solo una muestra de cómo la relación entre la prensa y la vocería de la Casa Blanca ha sido cada vez más tensa. Además, Jesús García destaca lo complejo que ha sido poder acceder a información desde que Donald Trump está en la presidencia, pero también desde que Caroline Levitt es vocera de la Casa Blanca. Lo que ocurrió en la primera administración Trump es que, y eso es parte, digamos, ocurre con todas las administraciones, incluso con las demócratas, muchos periodistas que tienen base 100% en DC, por ejemplo, y que son parte de grupos de periodismo grandes, por ejemplo, las cadenas de televisora las más grandes, el propio AP, ¿no? O Washington Post, que, bueno, tiene su sede en Washington, tienen una relación muy cercana con muchas fuentes, básicamente en Washington, y entonces no siempre reciben información de manera on the record.
abiertamente, sino que reciben mucha de esta información en background, es decir, pueden citar ciertas fuentes o decir que es un funcionario o les pasan un documento, etcétera, etcétera. Y eso le pasó mucho en el primer gobierno y la administración Trump en ese momento consideró que había muchos soplones, ¿no? Lo podríamos traducir de esa manera, dentro del gobierno que no les estaba gustando y entonces empezaron a hacer una restricción de cómo se estaba manejando la información, incluso castigando a gente, implementando sistemas de castigo para que no hubiera gente que estuviera compartiendo esta información que consideraban que era realmente delicada, que se implementara un programa particular, ¿no? Un programa político en particular. Eso ocurrió mucho en la primera y entonces ahora con ya más experiencia obviamente tienen todo mucho más controlado. Todavía existe, por ejemplo, estas conexiones porque la relación de la prensa con ciertas fuentes pues obviamente puede ser de muchos años y aún así haya una política específica en el gobierno, pues esa relación no se rompe solamente por esa política, solamente aumenta la forma en que se cuidan, en cómo distribuyen la información, pero hay mucho más control sobre eso. Además, responden por ejemplo, yo hago muchos requerimientos de información sobre inmigración, sobre el sistema sobre, por ejemplo, el programa de cómo se está manejando el tema de las drogas, etcétera. Y es muy difícil obtener on the record esta información. Muchas veces no te responden, muchas veces te responden con una línea que no te sirve realmente para nada. Otras ocasiones te responden no citando ciertas fuentes, pero que tampoco te sirve para mucho porque lo que te proporcionan no es gran información, que eso lo he visto en un cambio. Antes, incluso con la primera administración, respondían muy rápido y daban mayor amplitud de información que permitía trabajar mucho mejor en ese sentido. Y no porque como periodista no puedas investigar. El problema es que mucha de esa información no la vas a obtener si no es a través del canal oficial. ¿Por qué? Pues porque ellos la tienen. No hay otra forma, a menos que hackees obviamente el sistema, pues es como vas a obtenerlo. Entonces tienes que hacer esos requerimientos y sustentar lo que tú estás trabajando adicionalmente. Entonces está pasando mucho y sobre todo, por ejemplo, ahorita en el Departamento de Seguridad Nacional es donde más se están restringiendo, tratando de controlar la información debido justamente a todas esas violaciones de derechos civiles y humanos y que ha derivado en la muerte de más de 2 personas. Tenemos muy claro los casos que ocurrieron en Minnesota, pero hay muchas más personas que han muerto por justamente esas operaciones. Entonces están tratando de controlar parte de esta justamente narrativa. Todo eso es junto, está concatenado en el sentido de controlar una narrativa en particular, pero pues evidentemente creo que las redes sociales ahí es donde juegan un papel muy positivo, porque todo es muy rápido. Entonces, eso ayuda mucho a despresurizar también en los medios de comunicación y no sostener esta narrativa que está buscando sostener el gobierno estadounidense en ciertas temáticas. Y hemos visto, por ejemplo, menos conferencias de prensa en algunas dependencias, por ejemplo, en el Departamento de Estado, que antes eran muy comunes, o sea, prácticamente diario había una conferencia de prensa, ha bajado. Entonces, la estrategia de comunicación tiene un control importante desde la Casa Blanca. Hay otros personajes importantes dentro del sistema de comunicación de la Casa Blanca que justamente manejan toda la estrategia, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, que es una de las áreas, yo creo que fundamentales para la Casa Blanca para mantener su mensaje y la forma en que se conectan con la gente. Entonces, y les funciona muy bien. Cada mensaje que publican genera miles y no millones de views o de likes y generan información que pues evidentemente les funciona para el proyecto de gobierno que están teniendo. Ella es Karoline Leavitt, una mujer de 28 años que respalda abiertamente la política de desinformación y de estigmatizar a las personas que defiende Donald Trump. Cuéntenos en los comentarios qué opinan de esta vocera de la Casa Blanca. Las leemos siempre con mucha atención. Soy Montserrat Antúnez y las y los veo el próximo lunes aquí en Close Up desde Sin embargo al aire.